Bueno, vamos a suponer que ya llegué a la mitad de la circunferencia de mi manga. Supongamos que para lograr la circunferencia de mi brazo, yo necesito 12 vueltas. Entonces yo llegué a la mitad, hice 2, 4, 6, ¿correcto? Entonces ahora yo tengo que hacer la separación del cuello. Para eso tengo que hacer un calculito muy sencillo. Vamos a ver. Yo tenía en el cuerpo, sin tomar las mangas, en el cuerpo yo tenía 21 puntos. Esos 21 puntos los dividí en 2. Eso me da 10.5, que lo voy a redondear a 11. ¿Sí? Los 10 puntos restantes son mis hombros. O sea, me van a quedar 5 y 11. Acá tengo hecho para que ustedes vean el cálculo. 21 dividido 2 me da 10,5, lo redondeo en 10. 10 dividido 2, 5. Entonces, sin contar las mangas, yo dejo 11 para el cuello, 5 y 5 para cada hombro, y eso me da el total de 21 puntos que yo tenía en mi cuerpo. Pasa lo mismo con la cantidad de puntos que ustedes tengan. Por ejemplo, en la remera, como es de tamaño real, la verde, la que les muestro en las fotos, yo tenía 53 puntos, que dividido 2 me da 26,5. Esos 26,5 los convertí en 27. Esos 27 los voy a dejar para el cuello. Y los otros 26 puntos que me quedan para completar los 53 los dividí en 2, que fueron la parte de los hombros. Es muy sencillo. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer los 6 puntos en este caso, o los puntos que ustedes hayan agregado para las mangas. Voy a tejer 5 más. Voy a hacer cadenas para que me quede la otra parte del cuello y después voy a continuar con el resto. Les muestro. Acá hice 2, 3, 4, 5 y 6 puntos que son mi manga. Ahora vamos por el hombro. Dijimos que eran 5. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar mi aguja, la que yo hago todas mis cadenas, mi aguja más grande, y voy a hacer tanta cantidad de cadenas como de puntos me voy a saltar. En este caso, como me voy a saltar 11, entonces voy a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tratando de que no se enrosquen las cadenas, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en la 12 vamos a hacer, en este caso nos corresponde el punto deslizado. Entonces ahí ya hicimos el primer punto del hombro. Entonces hacemos 1, que es el del hombro, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. ¿Por qué me dio 11? Porque eran 5 del otro hombro más 6 de la manga. Y de esta manera ya tenemos el cuello. Las cadenitas correspondientes al cuello. Bien flojitas, háganlo como hicieron las otras cadenas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo que hicimos con las mangas cuando aumentamos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Una vez que ya hicimos una cadenita, damos nuestro tejido, le damos la vuelta, comenzamos a tejer como siempre. Vamos a poner nuestro marcador de puntos. Bueno, se resiste. Ahí va. Y seguimos. Ahí tenemos 2, 3, bueno, 4, 5, estoy con la 8, perdón. Bueno, tenía que cambiar la aguja, perdón por ese detalle. Cuando termino de hacer las cadenas cambian de aguja claramente. Yo en este caso me olvidé. Por eso me estaba costando hacerlo. Bueno, continuamos así hasta llegar, en este caso son 11 puntos, hasta llegar a nuestras cadenas, ¿sí? Ahí. Entre esas cosas de distracciones le puede pasar a cualquiera. No pasa nada. En este caso seguramente porque eran pocos puntos no se nota, pero si no, lo conveniente y lo correcto es desarmar esos puntos que hice mal y volver a tejerlos. Bueno, llegamos hasta la parte del cuello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si acá terminamos con punto bajo, acá no vamos a girar la cadena para que nos quede bien. Nos corresponde hacer media vareta. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3. Ese era nuestro último punto y seguimos normalmente tejiendo los puntos que corresponden hasta el final de vuelta y seguimos haciendo la otra mitad de vueltas que corresponden a nuestras mangas. En mi caso, como hice 6, serán solo 6 más. Entonces, después les explico cómo hacer, aunque supongo que a esta altura se habrán dado cuenta, pero después les explico en otro videito cómo hacer cuando terminamos con las mangas. Y la manera correcta de saber las vueltas de cada lado, porque si ustedes, ahora les voy a mostrar, si ustedes se dan cuenta, en realidad de un lado tenemos una vueltita más que del otro lado. Así nos queda el cuello. Obviamente ahora parece deforme, pero así nos queda el cuello. Entonces continuamos hasta tener, en mi caso, como es una muestra, las 12 vueltas. Y ahí ya solamente vamos a seguir con la otra parte que corresponde al cuerpo. Después les muestro bien el tema de la cantidad de vueltas de cada lado.
Porque si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo 2, 4, 6, 8. Y acá yo tengo esta que es 1, 2, 4, 6, o sea 7. ¿Ven? ¿Por qué? Porque primero arranqué de este lado y después recién arranqué del otro. Pero eso lo vemos en el próximo video.